Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan Bienvenidos a su programa Torre Médica. Como cada semana tenemos temas de interés. Hoy me acompaña mi flamante compañero, el doctor Julio Ramos. Julio, ¿cómo estás? Bien, Julia, gracias. Y bueno, un programa muy especial, ¿no, Julia? Yo creo que en tiempos de pandemia ha sido algo constante. El área de la salud se ha visto volcada en una tendencia sobre manejar aspectos que liguen de algún modo al tema COVID, y hoy por ser un programa tan especial, en virtud de todo lo que hemos vivido ya a casi un año de una situación que nos ha vuelto a temblar a muchos, a los que hemos perdido a alguien, a llorar, y por qué no, hablar de un tema como es el síndrome post-COVID, ¿cierto? Así es. Los expertos hoy en el programa, quédate con nosotros. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Edgar Urquídez hablando sobre las complicaciones post-COVID a nivel pulmonar. También estará el doctor Leopoldo García hablando sobre las afectaciones cardiológicas después de padecer COVID. No puedes perderte Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, y ya es una sana costumbre comenzar con el pie derecho con esa sección de Torre Urbana, doctor, ¿no? Así es. Y Julia. bueno, acompañados, por supuesto, por los conductores estelares. Ahora con un tema, ya lo decían ustedes, que pudiera parecer hasta cierto punto lógico, pero que médicamente tiene un nombre lo que estamos tratando, ¿no? Claro que sí, son los cuidados post-COVID. Y lamentablemente vemos que la gente se centra o piensa en COVID y se va hacia pulmón. Pero hay más allá, ¿no, Julio? Yo creo que la gente que tiene una noción sobre el síndrome post-COVID entenderá, quien ya vivió esto, que ha afectado diferentes sistemas y aparatos y órganos que obviamente se han visto involucrados. Las secuelas son diferentes, el nivel de afectación y de limitación física, mental también es distinto, pero hoy los expertos siempre nos comparten cómo y por qué, pero ¿qué sabe la gente? ¿Les parece si vamos a verlo? Vamos. Una de las funciones más afectadas después de una recuperación de COVID-19 es la pulmonar. El tejido se daña y se producen cicatrices, haciendo que se vuelva grueso y duro, dificultando la llegada del oxígeno a los vasos sanguíneos, afectando desde luego la respiración. Las cámaras de Torre Medios salieron a las calles para investigar cuál ha sido la experiencia de las personas en este sentido. ¿Conoces a alguien que haya tenido COVID y que haya sobrevivido? ¿Cómo fueron las consecuencias de? Pues sobrevivió y pues ha tenido problemas para respirar, o sea, sí le cuesta algo de trabajo estar respirando, pero pues sí ha sobrevivido. No conozco de las secuelas porque las personas que supe de COVID, que fueron como unas 10 personas aproximadamente, murieron por el COVID. Y no hay secuelas, o sea, los incineraron. ¿Lo están atendiendo como tal? Sí. ¿Está yendo a terapia pulmonar? Sí. ¿Y al día de hoy está avante? Sí. No se atendían casos de COVID en la funeraria, no se hacían esos trabajos, se les dejaba más bien al gobierno para que ellos ya lo recogieran. Muy bien. Pero como era privada, mejor no nos metíamos en problemas. Pues después de preguntar a la gente qué son los cuidados post-COVID, nos estamos dando cuenta que efectivamente la gente se centra en el punto de pulmón o el cuidado respiratorio. Cuando acabábamos de mencionar que los cuidados van más allá, tenemos que ver más allá de lo que es pulmón. Obviamente lo que de alguna manera empezamos a ver
con los pacientes y las secuelas, la secuela emocional familiar, la secuela física. Esto ha generado una condición de crisis cuando un individuo, una persona, resulta positiva en un cerco familiar, empieza la psicosis. También parte del síndrome post-COVID vincula el comportamiento social en su entorno por la gente con la que han convivido. También esto representa parte de lo que debemos de compartir con los expertos, en qué momento la gente debe de correr a activarse, a hacerse una prueba. Obviamente los grupos más vulnerables representan de algún modo a los que hay que ponerles atención por cualquier signo clínico o síntoma, pero para eso están los expertos, ¿no, Lalo? Efectivamente, por ello le invitamos nuevamente para que se quede con nosotros y para que nos acompañe los martes de 7 a 9 por Éxtasis Digital, a través de HK también, en Cotorreando en la Torre, y los jueves en Torre Urbana Radio a través de HK. ¿Le parece si comenzamos de lleno? Vamos con los expertos. Torre Urbana. Gracias por continuar con nosotros en su programa Torre Médica. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Edgar Urquídez, que nos acompaña. Doctor Edgar, ¿cómo está? Hola Julia, muy bien, gracias a Dios. Antes que nada, muchas gracias a ti y a tu auditorio por la invitación. Y pues aquí estamos desde Culiacán, Sinaloa. Así es, amigo. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Nos tomamos a la tarea de buscar a gente que ha hecho una labor muy especial en tiempos de pandemia y que fueron pioneros, porque Culiacán, Sinaloa tuvo un brote muy severo al inicio de la pandemia, caído también en la batalla por ese virus, y creo que pues gracias a Dios aquí estás con nosotros y sigues en el pie de guerra atendiendo pacientes COVID. Y hoy pues un tema muy importante. Yo creo que el tema está muy taladrado, pero mientras la situación no cambie y la gente no entendamos, esto va a seguir teniendo secuelas y secuelas muy serias. Hablar del síndrome post-COVID con un experto como tú, yo creo que nos da un enfoque diferente. Sé que eres egresado del Instituto Nacional de Terapia de Enfermedades Respiratorias y obviamente jefe de la unidad de terapia respiratoria del Hospital Ángeles en la ciudad de Culiacán, ¿cierto? Sí, Julio, pues gracias por tu invitación nuevamente. Pues efectivamente, pues Culiacán fue la Ciudad de México y Culiacán fue la ciudad que recibió los primeros casos COVID. No sé si recuerden aquel viernes 26 de febrero, donde me acuerdo con mi esposa que me desperté, vi un montón de mensajes, la gente mandando las fotos, el mensaje que en Culiacán, en un hotel conocido de Culiacán, pues ya había el primer caso COVID en la ciudad, y en la Ciudad de México pues estaba el otro caso de COVID, ¿no? Y ahí empezó esta enfermedad que a un año ya nos ha ido costando trabajo adaptarnos a ella. Para mí ha sido un reto, tanto como profesional de la salud, como neumólogo, que me tocó pues vivir esta especialidad, como persona, como padre, como esposo, en la cual pues ha costado trabajo a la sociedad adaptarse a esta nueva modalidad que llamamos, ¿no? Pues aprendimos toda la enfermedad clásica, pues el COVID. Cuando a una persona le da COVID, que dice, pues me dio COVID, ¿no? Pues tiene sus síntomas de dificultad respiratoria, de tos, fiebre, algunos dolores musculares, cefalea, y se atiende para COVID, ¿no? Se atiende. Afortunadamente la gran mayoría de las personas van a pasar con síntomas o enfermedades leves, pero un porcentaje de esta población pues va a tener enfermedades de moderadas a graves. Unos van a ocupar entrar al hospital, a unidades, a pisos hospitalarios normales. Algunos entran a terapias intensivas. Y la mayoría de las personas que se recuperan pues salen y se están quejando de síntomas más allá de la enfermedad. Esta enfermedad, conforme pasa el tiempo, amigos, pues nos ha ido sorprendiendo. ¿Por qué sorprendiendo? Porque no nada más fue una enfermedad como platicamos con algo como la influenza, que la influenza nos da un gripón, algún porcentaje hizo una neumonía, una infección muy severa, pero esos ya salen. El COVID día a día nos va sorprendiendo, los famosos secuelas de COVID, ahora bien llamado síndrome post-COVID. Sí, esas personas que se dicen, doctor, pues me sigue doliendo la espalda, doctor, me sigue doliendo el pecho, doctor, me falta el aire. Y tú ves sus imágenes radiológicas, pues no tienes para que te duele la espalda. Yo tengo mucha parte de mi consulta que llegan y dicen, doctor,
me duele mucho la espalda, es que me dio COVID. ¿Cómo fue tu COVID? Pues leve, pero me duele mucho la espalda. Tomografía, pruebas de funcionamiento respiratorio, pues todo está normal. Al principio de esto, en los primeros meses, cuando estábamos aprendiendo, le decimos, no, pues es psicológico. Entonces, pues hemos ido aprendiendo. Entrando ya al tema, ya del síndrome post-COVID, lo podemos dividir en dos grandes causas, ¿no? Las causas, algo psicológico y algo físico. Y no nada más allá, ¿no? En el tema de lo físico, pues empezamos por lo neurológico, pues los pacientes se quejan de cefalea muy intensa. A pesar de, en la etapa aguda del COVID, hay cefalea, o sea, dolor de cabeza intenso. Y después si esos pacientes ya antes eran migrañosos o algo, pues se exacerban esas migrañas y pueden tener dolores de cabeza posterior al haber resuelto la enfermedad aguda, claro. Algo que se llama neblina mental, que le hablan mucho los españoles, ¿no? La famosa neblina mental. Oiga, doctor, fui al súper, iba por algo, me regresé con todo, menos con lo que debía traer. Se me está olvidando lo que estoy haciendo y se está preocupando a las personas, ¿no? Entonces, esta famosa neblina mental se ha encontrado mucho. También pacientes que están como aturdidos o que están no piensan bien, o sea, no se están concentrándose, falta de concentración. Y algunos prefirieron, no sé si te ha tocado, de repente la incapacidad para articular de manera correcta las palabras, ¿sí? Sí. La pérdida de memoria reciente. Exacto. Digo, ¿a qué viene el refrigerador? No. Y dices, nombres propios de personas que conoces, que lo estás viendo en la cara y sabes, son cosas que de algún modo, digo, lo estoy replicando porque lo viví. Y hay que ejercitar la memoria, ¿eh? O sea, hay que hacer trabajos de memoria, porque la gente te pregunta, ¿y eso cómo se trata? Fortaleciendo la mente. Claro. Sí, es algo muy común que estamos viviendo. Otra cosa, pues nos vamos en el tema de lo respiratorio, que pues ya es lo mío, ¿no? Entonces, es un reto porque nos dimos cuenta que es una enfermedad que a todos nos ataca diferente. Desde tener algo de tos, tener dificultad respiratoria severa y llegar a estar en unidades de cuidados intensivos. Depende el grado de enfermedad que haya tenido el paciente, va a ser el grado de síndrome post-COVID o secuelas que vaya a tener. Pero el tema respiratorio, algo que es muy importante es la famosa fibrosis pulmonar, que es la que más les va a sonar ahorita a todos las personas, ¿no? Que es el endurecimiento del pulmón, ¿sí? Y que el engrosamiento de las áreas donde se intercambia el oxígeno, y eso hace que pues no puedan respirar bien, ¿no? De acuerdo al grado de fibrosis o al grado de inflamación que tengan, son los síntomas de falta de aire, ¿sí? Y tos que puedan tener. Ahora, ¿por qué es tan importante recalcar esto? Porque primero hay inflamación y luego hay fibrosis. Es por eso que después que un paciente tiene la enfermedad por COVID, no nada más es dejarlos ahí, hay que atenderlos. Síndrome post-COVID en todas las especialidades, ¿no? Pero el pulmón es muy importante porque podemos tratar de ayudar a que esa fibrosis no se haga, no detenerla. Y cuando recién salen de la enfermedad hay un término que es la inflamación pulmonar. Primero hay inflamación y luego hay fibrosis. Podemos hacerla hacia atrás para que no quede con tanta secuela. Algo importante es que les puede pasar a ustedes. Es de que dicen, doctor, me siento muy mal. Me falta mucho el aire, doctor. Así llega. Pero cuando les hacemos las tomografías, pues vemos a veces pulmones, no sé qué te pasa tú, Julio, que vemos pulmones limpios, no vemos lesiones, o hacemos pruebas de funcionamiento respiratorio, espirometrías, difusión de monóxido de carbono, y encontramos que casi están normales y que la difusión a veces es muy mínimo, pues los cambios.
y en los pacientes experimentan muchos síntomas de falta de aire, que es lo que es principal. La gente tiene que entender que la entrada del virus es a través de la vía respiratoria. Sí. Por ende, todo paciente infectado con COVID desarrolla en mayor o menor grado o en grado severo una neumonitis. Sí, claro. De ahí se va a venir esa condición de inflamación que puede ser leve, moderada, severa, con secuela grave. Y esto va a activar la condición de cicatrización llamada fibrosis, y que en los pacientes que aparentemente vemos imágenes completamente normales, pero el paciente entre la psicosis, ¿sí?, y la condición restrictiva que le genera el mismo episodio, el paciente manifiesta una condición de dificultad respiratoria persistente. Sí, claro. Y se va vinculando con un episodio mínimo, el paciente empieza a entrar en ansiedad y se va acrecentando, porque el manejo de lo emocional en el paciente ¿sí? Porque todos hemos tenido COVID psicológico en algún momento, claro, de la etapa de la pandemia. El paciente que ya vivió un COVID, pero un paciente que vivió un post-COVID, sigue teniendo una condición de que no sabe qué grado de secuela tiene. No podemos estar haciendo tomografías cada semana a pacientes con condiciones de este tipo, ni haciendo pruebas respiratorias cada semana, porque además hoy estamos rebasados en ese sentido. Yo creo que no eres la excepción, pero entendemos que esas características, algo fundamental, y no vas a dejar mentir, es la terapia respiratoria del paciente de manera ambulatoria para disminuir ese patrón restrictivo que él mismo se causa, ¿sí?, por no manejar apropiadamente su capacidad ventilatoria. Totalmente de acuerdo. Es muy importante la terapia respiratoria temprana también, ¿no? Desde temprana a los pacientes, ¿no? No sabemos respirar. Así es. No sabemos, el paciente cree y de repente el paciente empieza a tener trabajo respiratorio con músculos que no están acostumbrados a esto y entra en una condición de fatiga, y son los pacientes que se van a una intubación rápida, porque de lo contrario la condición de restricción se puede volver muy severa y les puede costar la vida. Pero cuando al paciente le insistes, lo pones a trabajar, lo pronas, es decir, lo pones boca abajo, aún en casa. La gente piensa que el término de la pronación, que es ponerlos boca abajo a los pacientes, que mejora la capacidad ventilatoria, mejora el manejo de la secreción, el hecho de palmopercutir al paciente de manera oportuna como parte de la fisioterapia, y que se integre el rehabilitador pulmonar para enseñar al paciente a respirar, le cambia mucho la progresión y disminuye la secuela. Es algo que hemos vivido aquí en Guadalajara, y yo creo que Culiacán no es la excepción. Claro, nosotros empezamos con terapia respiratoria temprana y también terapia física, ¿no? Porque si algo hemos visto es que los pacientes con COVID tienen mucha pérdida de masa muscular. Entonces nosotros respiramos con muchos músculos. De hecho, algo de las secuelas post-COVID son que los pacientes que estuvieron hospitalizados pues quedan muy débiles, ¿no? Y nosotros respiramos con puros músculos hacemos la respiración. Es por eso que es importante el tipo de la terapia respiratoria y la terapia física. Es fundamental. Yo creo que para la gente que nos hace el favor de vernos como cada semana, hablar de este síndrome post-COVID, el invitar a expertos que vivieron desde el inicio de la pandemia, desde ese 26, dijiste, de febrero, la llegada del primer paciente COVID a la ciudad de Culiacán, obviamente te ha llevado a tener una estadística muy elevada de pacientes en un hospital de primer nivel y que cuentan con todas las herramientas para poder asistirlo. Sé que tienes un equipo multidisciplinario, que eso te da la oportunidad de poder de alguna manera sentirte respaldado y apoyado, y bueno, tener la oportunidad de estar aquí con nosotros en Guadalajara, compartiendo en este espacio, y que a través de Sky nos pueden ver ustedes en la ciudad de Culiacán por el canal 153, y obviamente ver cada semana información confiable y segura. Te invito a que te quedes en la mesa de conclusiones y compartamos con el doctor Leo más a detalle aspectos cardiológicos y neumológicos que interactúan, ¿te parece? Sí, gracias. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? El contagio por COVID es responsable de múltiples complicaciones en diferentes órganos, aparatos y sistemas, por mencionar riñón, corazón, tiroides y secuelas vasculares. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales como
como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón, Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplante del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Cuidemos nuestra alimentación en tiempos de COVID. Para ello te sugerimos comer comida de verdad, no productos ultraprocesados. Surte tu despensa en tiendas y mercados cercanos a tu hogar. Los refrescos, jugos, néctares, aguas y productos lácteos saborizados no te ayudarán a combatir el COVID-19. Solo te llenarán de azúcar. Compra 1 o 2 paquetes de cada alimento básico. Frutas y verduras en abundancia. Nos darán todas las vitaminas y minerales necesarios para fortalecer nuestro sistema inmune. Si con tanto encierro se te antoja algo diferente, puedes recurrir a las verduras preparadas, como jícamas, pepinos, zanahorias y semillas como pepitas, cacahuates y garbanzos. Estamos de regreso en su programa Torre Médica. El día de hoy nos acompaña el doctor Leopoldo García, cardiólogo, para platicarnos acerca de las complicaciones post-COVID. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo para su auditorio. Siempre he pensado que la educación en salud es parte fundamental y responsabilidad de nosotros como médicos, y les admiro esa parte que hacen ustedes. Un gusto y agradecido estar aquí con ustedes y con su auditorio. Gracias a ti, Leo, porque creo que esta experiencia que estamos compartiendo juntos, ya lo dijimos hace un rato con Edgar, la importancia que tiene el conformar equipos multidisciplinarios y que además tengamos el entendimiento y podamos hablar un mismo lenguaje, pero que existe esa confianza que de algún u otro modo el médico debe de tener claro, que en esta pandemia, lo mencionó Edgar, nos hemos sorprendido mucho, sobre todo los avistamientos diferentes, las afectaciones al inicio, las afectaciones tardías, las secuelas y obviamente el monitorear al paciente desde todas las perspectivas cardiológicas, neumológicas, endocrinas, hormonales, hablar de aspectos que en la evaluación que tú haces como cardiólogo diagnóstico, porque para que tengan ustedes conocimiento, Leo nos hace el favor de realizar de manera rutinaria en los pacientes en general, pero en específico en todos los pacientes con esta condición COVID, tanto en agudo como en post-COVID, estudios de imagen cardiológica que obviamente vamos a mostrar más adelante en pantalla, algunos comparativos de condiciones normales y de condiciones con alteraciones. Leo, con base a tu experiencia en lo que estamos viviendo en este momento en las áreas COVID,
del Hospital Conde Don Mil, donde estamos trabajando de manera muy intensa y creo que muy a gusto, además médicamente. Sí. ¿Cuál ha sido la mayor secuela o la secuela más frecuente con la que te has topado en este padecimiento? Fíjense que es muy interesante conocer que 1 de cada 5 pacientes con COVID presenta alguna complicación cardiovascular. Es muy frecuente. El 20% de los pacientes presentan daño miocárdico, que nosotros sabemos que es la elevación de la troponina ahí, por encima de ciertos valores de referencia que tenemos, la percentina 99. El 20% presentan daño miocárdico. Hasta el 10% de los pacientes presentan alguna arritmia cardíaca. El 6% de los pacientes pueden presentar un síndrome coronario agudo y hasta un 17% de pacientes caen en insuficiencia cardíaca. Es decir, las complicaciones cardiovasculares son muy frecuentes. Quedarnos con esta cifra aquí para la audiencia: 1 de cada 5 pacientes va a presentar alguna complicación cardiovascular. Estamos obligados, los equipos del área COVID, a hacer una evaluación primaria, ¿sí? Mayormente en pacientes con condiciones graves, y digo mayormente porque son los pacientes que ya tienen una repercusión pulmonar y que obviamente en consecuencia ese músculo cardíaco va a tener manifestaciones. Hay pacientes que han tenido que ser sometidos a intervencionismo cardiovascular porque ha habido en muchas condiciones simulaciones de infartos por cambios enzimáticos, ¿sí? Lo dijiste, elevación, cambios electrocardiográficos primarios, y que a veces en condiciones en las que el paciente se encuentra intubado no podemos definir, porque el paciente no puede dar como manifiesto si existe un dolor opresivo o una condición que lo pueda hacer sospechar, y solamente nos quedamos con la referencia del electrocardiograma, los estudios laboratoriales, y obviamente algo muy valioso cual yo admiro mucho en tu trabajo es la evaluación de la movilidad de ese músculo cardíaco. Entonces, esa parte yo creo que a todos los que hemos visto pacientes COVID y ya lo hemos tenido como manifiesto, afortunadamente de alguna manera los tres estamos empapados en este tema, y obviamente el traer a los expertos le cambia a la gente mucho el decir, a ver, si 1 de cada 5 tiene alguna manifestación, todos tienen que ser revisados desde el punto de vista cardiovascular, ¿cierto? Así es. Y bueno, dentro del hospital, evidentemente en pacientes que están intubados, hablabas ahorita un tema del infarto agudo al miocardio y los diagnósticos que podemos considerar en este tipo de pacientes. Nos ha cambiado totalmente la forma de pensar. De forma rutinaria, un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, para la audiencia, es que se tape una arteria coronaria por completo de forma abrupta y que deje de llegar perfusión sanguínea a esa parte del corazón. De forma ordinaria, lo más frecuente era encontrar como causa una placa aterosclerótica. En más del 90% de los pacientes, la placa de colesterol que se rompe y empiezan a llegar plaquetas, fibrinógeno, factores de coagulación que obstruyen la arteria. En COVID no vemos eso. En COVID vemos que únicamente en el 60% encontramos esa ruptura de placa, y en un 40% encontramos únicamente una oclusión trombótica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha cambiado la forma de entender la medicina, la forma de abordar a nuestros pacientes, porque esos pacientes que hacen oclusiones trombóticas no les colocamos ningún stent. Y por ejemplo, les pongo aquí el caso ahorita en pantalla de un paciente que tuvo un infarto en la pared inferior del corazón, y que ese paciente había sido diagnosticado previamente 15 días con síntomas leves COVID, y ya con nosotros dolor torácico agudo, llega al consultorio, un infarto en evolución, después de 15 días de haber iniciado con los síntomas. Entonces ese paciente pasó a cateterismo y encontramos una oclusión trombótica en una arteria distal, una arteria secundaria descendente posterior. Entonces comentaba los hallazgos que son dentro del hospital, pero también importantísimo, nos ha tocado enfrentarnos con casos con síntomas leves. Por ejemplo, el caso de una mujer, 42 años, Angélica, sin ningún factor de riesgo, no hipertensa, no diabética, no tabaquismo, no disfunción diastólica, no rigidez pues en el corazón, que llega con una fibrilación auricular después de 3 semanas, sin ningún otro factor de riesgo. Y otro paciente que acabamos también de atender hace poco, también tuvo síntomas con COVID, síntomas leves, lo atienden en casa, empieza con deterioro de clase funcional, es decir, con falta de aire, con disnea al esfuerzo, y llega con nosotros en falla cardíaca aguda, con una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, es decir, su corazón latía a más de 150 latidos por minuto,
y había estado en casa y llega con nosotros una falla cardíaca aguda. Entonces, tan importante que se haga una evaluación, como bien lo comentabas, cardiológica y también desde el punto de vista ecocardiográfico. Utilizar las herramientas diagnósticas nos van a permitir predecir qué paciente se puede complicar a la alta hospitalaria también. Ok, Leo, entonces yo estoy en mi casa, me estoy cursando por un COVID leve, ya sé que no es exclusivo de los pacientes que están intubados que yo pueda tener una complicación. Yo como paciente que estoy cursando con una enfermedad leve, también soy presa pues de tener alguna alteración cardíaca. ¿Al cuánto tiempo yo de haber salido del COVID, entre comillas, puedo decir, ya la libré, ya no voy a tener una afectación cardíaca, o definitivamente es una bomba de tiempo que no sabemos cuándo va a detonar? No es, fíjate, ahorita haces mención, no es predecible. El comportamiento tardío, hablamos de 5 órganos fundamentales, ¿no? Primero pulmón, corazón, cerebro, riñón, ¿sí? Obviamente en esa condición, en el sistema musculoesquelético, y hablaba hace un momento Edgar sobre la condición de afectación en el aspecto de pérdida de masa muscular. El corazón como tal, como un tejido que está en constante movimiento, se ve afectado. La alteración por esa lesión estructural al músculo ha condicionado alteraciones en el ritmo cardíaco. Hemos encontrado un sinfín de arritmias. Los que hacemos una evaluación en un consultorio y ponemos un monitor real, en tiempo real, y vemos el comportamiento, hemos encontrado un montón de fibrilaciones auriculares, ¿sí? Pacientes que se han tenido que ir con la probabilidad del uso de un marcapaso, porque de repente te topas y presenciado que hacen pausas en la conducción eléctrica serias, y esto que de alguna manera, para los que no son muy clínicos o que no somos muy clínicos, lo decíamos hace un momento en otras cuestiones, regresar al uso apropiado del estetoscopio, tomar más electrocardiogramas en consulta, y ustedes lo hacen de rutina. Así es. Pero los que de repente de rutina no lo hacemos, solamente le exploramos el pulmón, le exploramos el área cardíaca, pero no pensamos, y si el paciente no es bien interrogado, creo que nos podamos quedar cortos. Tú habrás visto pacientes post-COVID, que son pacientes que fueron en casa, pero que te empiezan a dar lo que ya dijo Edgar: dolores torácicos, sensación de dificultad respiratoria. Una evaluación completa: TAC de tórax, espirometría, ecocardiograma, ¿sí? O prueba de esfuerzo para poder corroborar. Y obviamente, antes de poder establecer una buena dinámica de terapia respiratoria, creo yo que es una de las opciones que podremos tener. Sí, y bueno, atendiendo pues al comentario que también nos hacía la doctora Julia, es difícil conocer qué va a pasar después, porque es una enfermedad nueva, ¿no? Que estamos aprendiendo de ella. Pero, por ejemplo, platicarles el caso de una paciente, la señora Irma, 58 años de edad, único antecedente de importancia, tabaquismo, tiene síntomas de COVID, igual atendida en casa, llega a la tercera semana. Es como muy frecuente, cuando tienen complicaciones dentro del hospital, tercera, cuarta semana estamos viendo que llegan con nosotros con falla cardíaca, llegan en completa anasarca, que esto significa edema generalizado, con dificultad para respirar en reposo, no se pueden acostar, no pueden dormir acostados, lo que se llama ortopnea. Le hicimos un ecocardiograma a esta paciente, múltiples alteraciones en la fuerza de contracción del corazón, 12% de trabajo del corazón, después de que ella 3 semanas antes hacía su vida totalmente normal. Un cateterismo cardíaco, lo vamos a ver ahí en pantalla, las imágenes ecocardiográficas, sin lesiones arteriales coronarias. Sabemos nosotros que cuando se dilata el ventrículo izquierdo, cuando pierde su fuerza, un diagnóstico que debemos sospechar en un paciente que ha tenido hábito tabáquico es que tenga alguna obstrucción coronaria. Ella, ninguna lesión coronaria. ¿Qué nos hace pensar esto? Que fue la inflamación aguda que hubo en su corazón, ese daño, la citotoxicidad que provoca el virus dentro de las fibras miocárdicas, que está generando estas complicaciones y que las estamos viendo 3 o 4 semanas después, cuando el paciente no ha presentado síntomas antes, o bien el paciente lo dejó desapercibido o el médico no tuvo la intuición para poderlo detectar a tiempo. Esta tormenta, yo le digo que la tormenta de citoquinas que ha venido a traer el COVID, que es, para que el auditorio lo entienda de manera más clara, es la tormenta de una respuesta ante una condición de un agente extraño, y que ese manifiesto activa una condición inflamatoria severa
que si no es detenida a tiempo, el comportamiento de algún modo que tiene este virus puede generar una mayor condición de secuelas, porque todo el mundo piensa que porque no le falta el aire, no requiere una condición de evaluación y no van con un médico capacitado en el manejo del área COVID. El pensamiento COVID en el ámbito salud es una nueva normalidad. Tenemos que pensar COVID para poder hacer un diagnóstico certero. Leo, te invito a que te quedes en la sección de conclusiones para compartir junto con Edgar más sobre el síndrome post-COVID. ¿Nos acompañan? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Durante siglos, las pandemias han sido parte de la historia de la humanidad. Desde la peste negra, la viruela, la fiebre amarilla o la gripe española. Actualmente, el COVID-19 es un suceso histórico que, al igual que otras pandemias, está cambiando el mundo de manera significante. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica. Hoy en nuestra sección ya de Mesa de Conclusiones, donde tratamos de conjuntar lo más importante y obviamente aclarar las dudas que en un momento dado entre lo que se platicó entre los especialistas, de alguna manera pueda volverse en la parte importante para que el auditorio que nos hace favor de vernos tenga una idea. A los dos, gracias por quedarse, tocaya, participando de esto. Creo que hay cosas que yo creo que los auditores deberían conocer más a detalle de esto. ¿Qué crees que sea la parte importante que debemos dejarle en conclusión a nuestra sociedad? Pues que no estamos exentos, ¿no?, de complicaciones. Realmente cursemos la severidad de la enfermedad en diferentes etapas o en diferentes grados. Creo que no estamos exentos ninguno.
de tener alguna complicación y tener una intervención inmediata. El tener una rehabilitación y un tratamiento por especialistas adecuados y de manera inmediata nos va a cambiar no solo el panorama o la vida en ese momento, nos va a cambiar nuestra calidad de vida a futuro. ¿Coincidirás conmigo que te quedas tan sorprendida de alguna información adicional? Hablaste de cosas muy valiosas, Leo, sobre los porcentajes de secuela, que yo creo que el auditorio no tenía una noción muy clara. Sé que tú lo vives en el día a día, pero cada quien en su terreno de juego, ¿sí? Tú estás en una cancha, nosotros estamos en otra, cada quien tenemos herramientas distintas, pero estamos viviendo un mundo semejante en condiciones quizás distintas, geográficas, clínicas, laboratoriales. Algún día que intercambiamos opiniones sobre aspectos de manejos clínicos, coincidimos y empatamos que la importancia de antiinflamar es primordial, y probablemente todas estas secuelas no se darían en algunos casos tan severos si esa tormenta de la que hablamos en ese momento se detuviera a tiempo. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues esta enfermedad como es nueva, pero sí sabemos que lo que ocasiona todo esto es la inflamación. Es por eso ir rápidamente a buscar tratamientos, a identificar a aquellos pacientes de riesgo que van a tener a inflamarse más. Unos se van a inflamar, unos más que otros, y eso es de acuerdo a la susceptibilidad genética de cada persona. Es por eso que nuestra valoración médica es importante ir rápido a atenderse, para que el médico capacitado vea quién es más propenso a inflamarse y tratar de buscar esa inflamación a tiempo. Algo que me ha resultado a mí es que catalogamos los pacientes, el que tiene mayor riesgo de inflamarse lo sigo muy puntualmente, a veces peco de exagerado, con proteínas C reactivas diarias, y me he dado cuenta el momento en el que dio el cambio, y ahí ponemos poderosos antiinflamatorios, evitamos muchas complicaciones. Eso te digo que coincido contigo, de hecho nosotros lo hacemos de rutina a todos los pacientes, lo hemos hecho ya estandarizado. Hemos visto de repente comportamientos que cuando tú haces una correlación imagenológica, laboratorial y clínicamente, ves que el comportamiento hasta del patrón respiratorio del paciente, y refiriéndonos al patrón respiratorio, es la capacidad ventilatoria. El paciente adulto mayor es tan oscilante en su comportamiento en COVID que de repente cuando viene un golpe inflamatorio severo, el paciente te da el susto de tu vida porque lo acabas hasta intubando, y eso cambia mucho esa condición de riesgo para el paciente, y eso le permite al paciente cambiar mucho las expectativas clínicas. Digo, todos los que preguntábamos, y noté tu pregunta hace un momento, Julia, porque dijiste, ¿cuándo sí, cuándo no? No hay un comportamiento, pero este marcador de inflamator se ha vuelto el estándar de oro para muchos especialistas que de alguna manera han seguido un lineamiento. ¿En cuánto tiempo? En un año de trabajo. Así es. ¿A poco no ha cambiado tu forma de pensar médicamente? Totalmente. Y es una enfermedad que día a día me sorprende. Yo creo que tú como cardiólogo cambiaste muchos criterios. Ahora que obligadamente esta situación y el trabajo que hemos hecho juntos te ha hecho tener un razonamiento totalmente distinto hasta con tus pacientes en tu consulta diaria. Así es, Julio, doctor, y es que entender toda esta serie de información que se nos ha brindado, por ejemplo, en pacientes que han sido hospitalizados y que se le realiza un ecocardiograma, el 55% de los pacientes van a tener alguna anomalía en el ecocardiograma. Y realmente es esto impactante, pues, porque no lo llegábamos a considerar. A lo mejor al inicio de la pandemia pensábamos en las complicaciones respiratorias, pero hoy día nos damos cuenta de toda la importancia que está teniendo a nivel cardiovascular. Y les pongo ahí algunas imágenes para que ustedes vean la característica más frecuente en la disfunción del ventrículo derecho. La dilatación del ventrículo derecho, hasta un 40% de los pacientes lo llegan a presentar sin ninguna otra condición. Y esto entendido pues que el ventrículo derecho conecta directamente con la arteria pulmonar y con el parénquima pulmonar, lo que genera la hipertensión pulmonar y llega a dilatar el ventrículo derecho. Y realmente el comportamiento a futuro no lo sabemos aún. ¿Qué va a pasar con esos pacientes? Y coinciden conmigo que no existe un esquema clínico estandarizado. Hay que individualizar, ¿sí?, el esquema de manejo.
De repente encontramos recetas o indicaciones médicas que son una copia al carbón en cada paciente. Sí. Ok, hay que entender que existen factores asociados en el hipertenso, en el diabético, pero ¿y la sintomatología del paciente? Hay pacientes con síntomas más floridos que a veces al ingreso al hospital no los vemos una tomografía, nos asustamos y mágicamente es un paciente respondedor. Lo antiinflamas de manera contundente, le llamo yo, no agresiva, contundente. Hemos cambiado nosotros en nuestro equipo, te lo platicaba en alguna vez al teléfono, el esquema algorítmico que algunos manejaron con ciertos tipos de esteroides, lo migramos porque entendimos que respiratoriamente existe una selectividad más del pulmón a otro tipo de antiinflamatorios, esteroideos, y hemos visto a lo mejor un resultado diferente y lo hemos podido plasmar tanto en el expediente como en la vida de los pacientes, ¿eh? Y eso yo creo que como parte del compartir, y la verdad me da tanto gusto tenerte en el programa porque creo que el intercambiar información médica de dos ciudades y dos entidades, tú empiezas primero a ver pacientes que nosotros, por lo tanto tú traes un cierto nivel de información que nosotros necesitamos saber, y la experiencia de poderos empezar a rehabilitar tempranamente, que estás de acuerdo que hay mucha falta de personal del área de salud, estamos rebasados en la consulta diaria y que no nos ajusta el día para trabajar, pero que lo que le podemos dejar al auditorio es algo como experiencia que tú en Culiacán, que es tu sede, y que obviamente no te ajusta el día para poder alcanzar pasar visita, así te levantes a las 3 de la mañana, el día sigue terminándose igual o más tarde, con un nivel de cansancio físico y mental terrible, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Son muchos los pacientes, es mucho la demanda, es mucho el agotamiento ya de un año, ¿no? Pero sí, lo que hemos ido aprendiendo, y algo que yo sí quiero comentar, porque yo los veo, me llega mucho paciente de primera vez, doctor, salí con COVID hace 3 días, entonces el ir abordando al paciente tempranamente, como le dijiste, Julio, individualizando cada tratamiento, eso va a ser la pauta, porque el objetivo aquí es evitar que los pacientes lleguen a los hospitales, ¿no? Esa parte, el no hacer llegar a un paciente hospital, lo dijiste como el paciente que se quedó en casa, el no hacerlo llegar a hospital no lo exenta de tener una complicación cardiovascular. Y eso yo creo que en el abordaje de tus pacientes que te dijeron, oye Julia, pues yo fui una paciente COVID, no tuve muchos síntomas, pero con un pero que te encuentres, yo creo que es motivo de hacer un abordaje y ver el antes, el durante y el después, y decir, ¿sabes qué? Vale la pena que hagas, que complementes. Y yo digo que otra vez, el razonamiento COVID de los médicos debe ser fundamental. No es exclusivo del neumólogo el solicitar un estudio de espirometría. No es exclusivo del neumólogo el solicitar una tomografía. El aprenderla a saber. Creo que hoy, en cuanto abrimos la pantalla de la computadora y le ponemos en el panel de pulmón, ¿sí? Y vamos a ver la ventana pulmonar, ya empezamos a ver lesiones así que están grabadas en nuestro cerebro y dices, va empezando. Este es el momento justo para empezar un esquema de manejo. ¿Por qué? Porque es un paciente de más de 70 años de edad, aunque no tenga ningún factor asociado, pero es obeso, es hombre. Es hombre. ¿Sí? Es un factor de riesgo. Desde el punto de vista hormonal, los hombres tenemos mayor susceptibilidad a tener una mayor respuesta inflamatoria. Eso ha cambiado. Eso no exenta que una mujer se complique, pero sin embargo los hombres tenemos una mayor susceptibilidad. Y si somos obesos, mayormente. Entonces todo esto, al auditorio que nos hace el favor de vernos, le tenemos que dejar una huella de por qué en el síndrome post-COVID tenemos que poner atención a todos los pacientes, en mayor o menor grado. Y hablábamos también de algo que se dirá en otros programas. Hemos olvidado, como al niño no lo tenemos contemplado como un paciente, pero ¿qué tal han sido los vectores? Sí. Los transportadores de este virus. De hecho, pues ellos son los nietos que van con los abuelos, ¿no? Que son la sociedad más vulnerable, ¿no? Son los principales vectores que se han encontrado. Porque pueden causar mucho asintomáticos. O pueden tener un cuadro febril con un poquito de dolor de garganta
y ya con eso ya tiene la enfermedad, pero es un portador 14 días, ¿no? Y a los niños, ¿estás de acuerdo que no estábamos acostumbrados sostenidamente a realizar pruebas a los menores? Digo, yo que trabajo en una área de urgencias COVID en un hospital como el Hospital Country, yo veo siempre la gente que está esperando para hacerse un estudio son adultos. Y sin embargo, probablemente el foco está en un menor que está en casa y que obviamente la llamada de hace mucho, de las primeras llamadas que recibí es que mi mamá no puede estar sin el niño y pues el niño trae gripita. Tragué saliva y dije, se puede complicar, señora. A los 15 días me llaman y me dicen, mi mamá está muy grave. Y ya no había lugar en el hospital. El pensamiento primario es que esa gripita del niño fue el transporte y el comportamiento clínico diferente. Que en él fue una gripa, en ella fue una neumonía por COVID con las consecuencias que desafortunadamente terminó en una condición fatal. Claro. Y estas experiencias como las que tú platicaste hace un momento son la parte que yo pongo como puntal de que el comportamiento es totalmente errático. COVID para mí es atípico en todos los sentidos. Yo no puedo hablar de un comportamiento típico en COVID. Yo hablo de un comportamiento atípico porque lo vivo en el día a día. El utilizar una herramienta como el estetoscopio, el oxímetro, el ecocardiograma, el electrocardiograma, la troponina, la proteína C reactiva, la biometría hemática, ¿sí? Todas esas herramientas que tenemos que contar. Y la gente dice, véngalo a ver a la casa. Temblamos, ¿verdad? Sí, claro. Temblamos y no por el miedo del contagio. Ya de alguna manera estamos algunos muy sensibilizados. Señora, es que necesito una herramienta más para poder hacer un diagnóstico confirmatorio y un manejo clínico diferente. Yo creo que este programa nos va a dejar una gran enseñanza a ti que nos estás viendo en casa, que por favor entiendas, a ti que eres profesional de la salud, que entiendas que tienes que cambiar el chip y ese pensamiento COVID del que yo hablo es parte de lo que algunos colegas se están juntando para hacer un trabajo diferente. Tú lo decías hace rato, ya no se puede hacer una medicina, ¿sí? Del llanero solitario. El llanero solitario. Esa parte te la aplaudo, te la reconozco y de verdad, créemelo, logro hacer equipo con gente brillante como Leo, como Julia y obviamente más personas como el doctor Luis Arturo, Diego, el doctor, amigos más con los que comparto la terapia intensiva del área COVID del Hospital Country 2000, en la que la verdad han sido maestros de un servidor y la verdad les aplaudo y les reconozco porque son gente guerrera que sé que están cansados, pero que tenemos todavía mucho tramo por recorrer. Gracias por venir hasta esta tu tierra, Guadalajara, y espero que a la gente que está viendo en Culiacán sepan que está aquí por un reconocimiento profesional y ético y que obviamente sé que en el campo de batalla todos los que estamos ahí estamos dispuestos a entrarle. Y nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron